está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Un saludo para ti y todos los televidentes. Sector inmobiliario, y partamos de la premisa, el llamado que hacía en horas recientes el presidente Nicolás Maduro para darle un repunte, un reimpulso al tema de la construcción. Primero, una visión general sobre el estado de la construcción en el país, en la situación de la vivienda. Bueno, mira, así a grandes rasgos, 18 trimestres en caída tiene la participación del sector privado en el PIB venezolano de lo que tiene que ver construcción en caída. Son 4 años y medio que venimos cayendo. Eso quiere decir que hace 4 años y medio, en el año 2009, 2010, estábamos produciendo más de 80.000 viviendas. Este año no vamos a llegar a las 20.000 viviendas en lo que refiere al sector privado. La misión vivienda también ha sido poco menos que un drama. De 400.000 viviendas que tiene el gobierno de Meta para este año, ayer el ciudadano presidente dio una cifra que equivale a 90.000 viviendas entregadas. Es de hacer notar que eso brincó una semana, quiere decir que la semana pasada entregaron 7.000 viviendas en el país. Bueno, si fuese verdad, 90.000 viviendas contra una meta de 400.000 no es ni siquiera un cuarto de la meta. Pero es peor, que es que estas 90.000 viviendas, cuando las comparas con las viviendas hechas el año pasado, que fueron 201.000 viviendas de una meta de 380, ni siquiera es la mitad. Lo que quiere decir que este año no importa el esfuerzo que haga el gobierno, porque no le va a dar oportunidad, no va a poder entregar las viviendas suficientes para llegar a 200.000, que sería la meta del 50% de la meta del año, pero serían las mismas viviendas que se consiguieron el año pasado. ¿Dónde puede estar la causa para que no se cumplan las metas? Mira, la causa de eso muchas. La primera, una falta de materias primas importante. Vemos como Sidor está produciendo menos del 25% de lo que producía en el año 2008 cuando fue tomada por el gobierno. Vemos las cementeras, también está pasando poco más de lo mismo. Las materias primas, hay un problema de suministro de materia prima ya obvio, dicho y reconocido por el mismo gobierno de las mafias, que si la mafia de la cabilla, la mafia del cemento. En la parte de las tierras urbanizadas, pues pasa más de lo mismo. Ya se acabaron las tierras urbanizadas que tomaba el gobierno, que sí, donde se hacía estacionamiento. Ahí hay un tema, ahorita en Barquisimeto, que se tomaron unas tierras en el casco central de la ciudad y que para hacer sus 200.000 viviendas, unas tierras de propiedad privada que tenían otro uso, que bueno, va a colapsar el centro de Barquisimeto. También tiene que ver un poco con esa visión de centralizar todas las cosas y de que hacernos creer a los venezolanos que es que la vivienda no aumenta. Todavía se están utilizando baresmos de 500.000 bolívares la vivienda, que es el mismo que se utilizaba hace 2 años y medio, en un país que tiene una inflación que roza ya más del 50, 60%, una devaluación que nadie entiende cuánto es, si es a 4.30, 6.30, 10, si me uno, si me dos. Entonces, toda esa distorsión ha hecho que la petición del ciudadano presidente a principios de años de que el sector privado se incorporara a hacer viviendas en una cuantía de 80.000 para lo que era el plan 0800 Mi Hogar y 60.000 para arrendar, bueno, la parte de arrendamiento, pues, obviamente con una ley como la que tenemos simplemente es imposible. Y en la parte del 0800 Mi Hogar con unos valores de 500.000 bolívares, por Dios, 500.000 bolívares no vale ni un carro. Entonces tampoco es viable económicamente y lo que ha sucedido es lo que estás viendo. Una meta teórica o un objetivo logrado de 90.000 viviendas, que no es un objetivo, simplemente es una cifra, porque el objetivo son 400.000, donde se incluye el sector privado, el público, el 0800 Mi Hogar, todo incluyendo lo que es la sustitución de rancho por casa y los programas de TIH, que son las transformaciones integrales del hábitat, el barrio tricolor y tal, que no son viviendas nuevas y que en cuantía de 2/3 de esas 90.000, es decir, 60.000 de esas viviendas, dejaría solamente 30.000 viviendas nuevas, que es lo que ha construido teóricamente entre el sector privado y el sector público. Martín, ¿y qué participación tiene el sector privado de la construcción en la gran misión vivienda? Bueno, mira, hoy en día es muy poca. Es un poco lo que te estaba diciendo. Lamentablemente el gobierno se ha tomado para sí el control no solo de la construcción de viviendas, sino la producción de la materia prima y la distribución de la materia prima. Bueno, el sector privado está arrinconado ahí y no nos damos cuenta y no nos queremos dar cuenta que es el sector privado uno de los factores importantes en el desarrollo de un país.
Si el sector privado no se desarrolla, el gobierno sigue recogiendo todo y centralizando todo, y ya vemos lo que pasa. Cuando el gobierno lamentablemente se mete, hay problemas. No este gobierno, todos los gobiernos, porque los gobiernos no están para hacer las cosas. Los gobiernos están para estimular que las personas hagan las cosas, para velar de que todo el mundo camine por esa autopista que tiene que ser el ganar de un país, y regular a aquellas personas que se salen del lado y lado. Martini, has dicho que prácticamente no existe la figura del arrendamiento por el tema legal, pero en este momento, ¿cuál es empezaste hablando de una caída, pero ¿cuál es la situación para un constructor privado en este momento? ¿Se dedica solamente a hacer viviendas muy costosas? Bueno, mira, se dedica a hacer lo poco que puede hacer. Primero, no consigue cemento. Cuando lo consigues a través que si de la mafia, que si vale 20, que si vale 200, que si vale 400, Cabilla poco más de lo mismo. Entonces, el inversor privado, el inversor, cuando ve este descalabro en lo que es la oportunidad y la cantidad de la entrega de materias primas, cuando ve que se le violentan sus derechos constitucionales de que tú estás construyendo un edificio o un desarrollo y aparece alguien y dice, te lo expropio, te lo quito y no te lo pago. Cuando tú ves esa cantidad de violaciones y esa cantidad de retos, y más que de retos, de riesgo, bueno, el capital dice, mira, yo de verdad no me interesa. No me interesa. Y cuando no me interesa, entonces simplemente pasa lo que está pasando. La crisis inmobiliaria, en términos generales, es de verdad importante. Se van a seguir afectando los venezolanos, porque al final se afectan los venezolanos. Hoy en día, vamos a hablar de la clase media, por ejemplo, o humilde. Un hijo le dice a su papá o una hija, papá, me voy a casar. El muchacho salió bueno, se graduó, se consiguió un novio o una novia espectacular y quieren hacer vida en común como cualquier ser humano. La van a hacer en común. ¿Cómo la consiguen? En común la van a hacer en común con sus padres, con sus hermanos, porque no tienen dónde vivir. No existe la posibilidad. Mira, de... Yo cuando me casé, mi padre me dijo un dicho que es muy venezolano, mi padre es muy criollo, muy valera, de allá de Trujillo. Dice, el que se casa, casa quiere. Bueno, aquí el que se casa tendrá que arrumarse. 2.750.000 viviendas de déficit, 1.250.000 viviendas cuando comenzó la revolución bolivariana, según dijo el propio presidente Chávez en vida y en su momento. Hoy, 2.750.000, el censo del mismo gobierno de Misión Vivienda. Más del doble. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que las políticas de vivienda de esta revolución han sido un fracaso. Pero sí es que lo estamos viendo. Vemos huelgas de que no les pagan a los obreros. Gente quejándose. Ahí tú ves la Torre David, bombos y platillos. Hace 3 meses que la iban a desalojar. Ahí está, enterita. Quitaron 4 pisos, 7 pisos y está. Ahí está. Sanvil de la Candelaria, bombos y platillos y está. Ahí está. Damnificados ya no quedan. Ahí están. Ahí están. Lo que tiene que ver, los están damnificados ahí, en los ministerios, en los hoteles que todavía no se han logrado resolver. Ahí está. El que tenga ojo que vea, dijo una vez el presidente Chávez. Bueno, vean lo que está pasando. Ahora, yo me puedo empeñar en decir que no está pasando, que es lo que nos empeñamos. Y hago las grandes propagandas y digo que yo estoy entregando viviendas a diestra y a siniestra. Eso es perfectamente válido. Ahora, llega un momento en que es obvio de que no es así. Y obvio está lo que está pasando. Es un sector que está bien comprometido, el sector inmobiliario, el sector viviendista del país está muy comprometido, y hasta tanto y cuando el gobierno no entienda que la política que ha tratado de imponer, porque no ha sido el consenso, ha sido impuesto, no está dando resultados, hasta ese momento pues seguiremos con esta crisis inmobiliaria donde el venezolano cada vez para comprar vivienda se le hace más complicado, cada vez se le hace más difícil, cada vez se le hace más costoso. Todo se pone más caro, claro. Todo se pone Martini, más caro. Hablemos del arrendamiento, que es una de las figuras que se mueve en el sector inmobiliario, pero específicamente el comercial. Primero hubo una ley, vinieron discusiones, se generaron expectativas positivas, está por vencerse el plazo de los 6 meses que se dieron para que los distintos sectores se adecuaran. ¿Cómo va eso? Bueno, mira, la historia de los centros comerciales, que si el condominio, todo aquello. Yo quiero resaltar 2 cosas importantes. Primero, esta es la primera ley en revolución que habla de la voluntad de las partes. La voluntad de las partes. Y segundo, tácitamente el gobierno hace ver que no se quiere meter en el problema, sino que las partes se pongan de acuerdo. En ese contexto, es una ley que es positiva, que es una ley que es viable, que si bien es cierto, pone límites a la relación, es económicamente viable y posible a futuro. ¿Qué pasó? Esta ley, que pareciera que dicen que es de los centros comerciales, no, esta ley no es de los centros comerciales, esta es de los locales comerciales del país, donde los centros comerciales representan el 10%, el 12% de la oferta total en metros cuadrados.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que hoy, ya en el mes sexto, que fue lo que dio la ley para que nos adecuáramos a la nueva ley, todavía la SUNDE no ha determinado la metodología del valor de reposición que está establecida en el artículo 31 de la ley, por lo que no se puede cumplir a cabalidad la letra de la ley, porque uno de los requisitos establecidos en el artículo 24 es que tú tienes que tener el valor de reposición. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede que por más que nosotros queremos cumplir con la ley, y lo estamos haciendo en esta forma, nos estamos poniendo de acuerdo, y en privado las personas, los locales comerciales y los propietarios se están poniendo de acuerdo, pero que no se diga mañana que es que no se ha querido cumplir la ley porque el sector privado no ha querido o porque los propietarios son unos malandros o lo que sea. No, nosotros en la Cámara Inmobiliaria le solicitamos al gobierno una prórroga de 6 meses, pero no porque nosotros no estamos cumpliendo y valga la arrogancia, es porque el gobierno no ha cumplido. Te vamos a dar 6 meses de prórroga para que cumpla, dicho en palabras más arrogantes y más feas, pero la realidad es que debemos cumplir la ley porque la ley es válida, es viable y es el gobierno el que está llamado a ser el primero el que cumpla la ley. Entonces, señor gobierno, dé la metodología para que todos podamos cumplir en una ley que todos hablamos bien y que salió del consenso de todas las partes. Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, gracias por esta visita y nos mantendremos en seguimiento al sector que representa, que es de tanta sensibilidad para el país. Muchísimas gracias, Eduardo, y hay que activarse, y hay que involucrarse y todas las personas tienen que ser parte de la solución y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela es parte de la solución. Decimos las cosas, pero es porque queremos que corrijamos, que podamos corregir y que podamos ir hacia adelante en una Venezuela que todos queremos y que sea integrante de todos los venezolanos, no importa la raza, ni el color, ni la distinción política. Que así sea.